Ya estamos de vuelta en Dando Caña y saludamos ahora a Bruno Navarro en nuestra mesa, que es coordinador de geopolítica de ISEP y un antiguo, bueno, lo conocerán todos ustedes por haber participado muchas veces en esta casa. Bruno, muy buenos días. Buenos días, encantado de volver aquí. Un primer análisis sobre el discurso de Estado de la Nación de Putin. No sé cómo lo has visto. Pues muy largo, de los más largos, quizás el más largo de los que ha hecho, y especialmente yo creo que ha sido para consumo interno. La inmensa mayoría ha hablado de economía, de medidas sociales, incluso de medio ambiente, sobre todo de economía, y ha sido muy dirigido al consumo interno y ha dejado la perla más al exterior, porque todo el mundo espera en este tipo de discursos de Putin una perla, algo fuerte, algo impactante. Claro, hablaban de cosas muy pintorescas como la anexión de Bielorrusia, de Osetia del Sur, de Osetia del Sur, de Abjasia, bueno, cosas un poco raras, pero bueno, ha dado una perla que tampoco es tan rara ni tan impactante ni que va a afectar tanto, a pesar de que desde luego no oculto que da buenos titulares, que es la suspensión por parte de Rusia de su participación en el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas, el nuevo START. Además, también en otro momento del discurso se ha referido al hecho de que Ucrania ya se estaba preparando para tener armamento nuclear. No sé si esto es así. Bueno, yo creo que parte de la retórica de Putin, de Rusia y de cualquier país que esté involucrado en una guerra es seguir en esa línea. Yo veo bastante improbable que eso sea cierto, que Ucrania se estuviera preparando para volver a tener, porque las tuvo al terminar, al caer desaparecer la Unión Soviética. Había una serie de países que tenían armas nucleares y que por cierto tratado se volvieron todas, digamos, reunificaron dentro de Rusia. Esos movimientos de armas nucleares, bueno, pues Ucrania lo cedió a cambio de unas garantías territoriales, que, bueno, visto lo que ha pasado después, pues no se han cumplido, pero veo totalmente improbable que esa afirmación de que Ucrania estuviera planteándose o negociando volver a tener armas nucleares sea cierta. Aparte de esa retórica de guerra, especialmente a efectos internos, porque externamente, pues internacionalmente no se sostiene. Poca gente lo podría creer hoy en día. Ahora mismo, sobre el terreno, ¿cuál es la situación en Ucrania? Porque dice Putin que nadie le va a ganar a Rusia en el campo de batalla. También esa retórica de guerra es la misma en Moscú que en Kiev. Vamos a ganar la guerra, lo dicen todos. Hay que decirlo, es decir, el consumo interno está ahí. Uno tiene que ir a la guerra diciendo vamos a perder la guerra. Claro, no puedes decir eso. Es decir, vas con muy mala cara. Es parte de eso. Igual que la propaganda de guerra es ahí y es un deber. Es decir, Zelensky está haciendo lo adecuado para los intereses que él considera que tiene Ucrania en este momento y Putin está haciendo lo mismo si lo que quiere es ganar la guerra. Que vaya a ganar o no es dudoso. Hoy en día yo creo que ya es prácticamente universalmente aceptado que esta guerra es difícilmente ganable por ninguno de los dos contendientes, ni Rusia ni Ucrania. No es que no lo vayan a seguir intentando, pero es difícil. Estamos en una época desde hace ya bastante de pocos avances, incluso cuando se hacen ofensivas como en la que Rusia está ahora mismo involucrado. Putin hubiera querido en este momento poder ofrecer al pueblo ruso una gran victoria en esta ofensiva que se ha iniciado hace unos días. El problema es que, aunque es verdad que Rusia en estos últimos meses tiene la iniciativa en la guerra, tanto en el terreno en el Donbass como en sus ataques aéreos con misiles y drones sobre el territorio, sobre las infraestructuras críticas ucranianas, la realidad es que los avances son muy escasos. Si tú haces una gran ofensiva, se espera a lo mejor la recuperación de todo el Donbass. Esto es bastante difícil, ni siquiera ha conseguido tomar Vuhledar, es más, ha retrocedido en Vuhledar, ni siquiera ha conseguido tomar Bakhmut. Es posible que lo tome, pero tardará más tiempo. Entonces son victorias casi diría que pírricas. Y los ucranianos tampoco están en mejor situación, es decir, están en una situación en la que ahora mismo no son capaces de hacer una buena ofensiva como las que hicieron al finalizar el verano. Es posible que estén en condiciones de hacerlas al terminar la primavera, a principio del verano, incluso a lo largo del verano, con los carros de combate de Occidente y otro tipo de armas que están llegando y van a llegar, que no requiere solamente que el carro llegue, hay que preparar las unidades, entrenarlas, que actúen conjuntamente y de una forma racional y con perspectivas o posibilidades de éxito frente a unidades similares rusas. Con lo cual, bueno, esto llevará su tiempo. Pero por ahora la situación es, digamos, yo diría, de empate. Una victoria táctica rusa,
pero muy poco a poco, que significaría, a mi modo de ver, una victoria estratégica ucraniana, puesto que cuando te defiendes y te consiguen poco territorio, efectos estratégicos estarías ganando. Pero en todo caso la guerra yo creo que va a ir todavía muy largo. Mucho tendrían que cambiar las cosas en uno u otro bando para que esta guerra se resolviera de forma definitiva con una victoria completa y total que obligara al otro a sentarse y a renunciar, digamos, a todo lo ganado o todo lo perdido, ¿no? Dependiendo quién venciera en esta guerra. Y luego la gran mayoría del mundo no quiere saber nada de sancionar a Rusia. En África, en América Latina, en Asia, etc. Nosotros creemos que somos muchos los que sancionamos, no. Menos de la mitad del mundo. No, mucho menos, sí, lo que llaman ahora el sur global. Mucho menos. Se ha puesto de lado, pero no solamente se ha puesto de lado en las sanciones, es que ha incrementado el comercio con Rusia. India, porque Rusia necesita encontrar nuevos socios, y los ha ido encontrando, e impulsar, aumentar el comercio con los que ya tenía. Lo cual es verdad que en ocasiones eso le ha llevado a tener que vender, por ejemplo, el crudo o el gas más barato de lo que querría, porque el otro le dice, no, yo te lo compro, pero mírate, me lo vas a vender más barato. Bueno, pero al menos lo va sacando, ¿no? Y en muchas ocasiones, como os he dicho antes, esa energía que terceros compran a Rusia vuelve a Occidente, con lo cual esto es como lo de no queremos nucleares, pero compramos la energía nuclear a Francia, ¿no? Yo creo que coincido plenamente, es lo que decía antes, que el conflicto llevamos ya y va a seguir así en una fase de enquistamiento, va para muy largo. Pero sí que creo que sí que se pueden hacer negociaciones, porque las negociaciones no siempre implican un tratado de paz definitivo, donde se unifican posturas, yo me retiro de aquí, tú de aquí, y hay una nueva frontera reconocida por ambos. Eso es un armisticio. O se vuelve a la frontera original, se acepta la actual, o se vuelve, o se hace... No, eso no va a ocurrir. Claro. Eso no va a ocurrir. Pero sí se puede llegar a unas negociaciones de paz que lleguen a un alto el fuego, como has dicho antes, y eso podría ser. ¿Cuándo Putin aceptaría esas negociaciones? Evidentemente, cuando por lo menos, a mi modo de ver, domine todo el Donbass. Sin la ocupación completa del Donbass, Lugansk lo tiene prácticamente, de Donetsk le falta algo más, sin la ocupación total del Donbass, y le está costando mucho, es difícil que se siente a negociar, porque en el momento en que hubiera un alto el fuego que podría dilatarse décadas, tendría que responder a sus propios ciudadanos por qué no ha llegado más allá. En el caso de Zelensky es verdad que la postura es no vamos a aceptar ninguna pérdida territorial, lo que no significa que no aceptemos un alto el fuego, porque lo mismo ocurrió en los acuerdos de Minsk I y Minsk II, donde durante 8 años hubo una parte del territorio ucraniano que estaba en unas autodenominadas repúblicas de Lugansk y Donetsk populares, y efectivamente no había paz. De hecho, seguía habiendo bombardeos, seguía habiendo determinadas escaramuzas y muertos todos los meses, pero era lo que podíamos llamar más o menos una paz o un alto el fuego más o menos inalterado. A esto podríamos aspirar hoy, probablemente, si se pusieran los medios. Problema, Zelensky quiere, lógicamente, recuperar todo su territorio, todas las fronteras, y se encuentra apoyado, llamémoslo jocosamente, por el primo Zumosol, que le está diciendo yo te voy a seguir suministrando dinero y armas, todas las que quieras, con unos límites, para no enfurecer demasiado a Rusia y sobrepasar una línea roja. Es verdad que hemos pasado varias, estaban los misiles de largo alcance, etc. Es decir, lo de los carros de combate era una línea roja. Conforme ha pasado el tiempo y se habla mucho, al final lo haces y no pasa nada. Los aviones, es posible que pueda ocurrir lo mismo. No hablamos de que la OTAN envíe aviones con pilotos de la OTAN, sino venta de aviones, entrega de aviones a Ucrania. Yo no digo que sea una línea roja, hemos pasado tantas que no me lo creo. Podría ocurrir que dentro de unos meses estemos entregando aviones y Rusia se vea en la obligación de aguantar todavía a la siguiente línea roja. Y la pregunta que me hago es, ¿hasta dónde vamos a seguir sobrepasando líneas rojas? Porque España debería tener, a mi modo de ver, una opinión propia dentro de la OTAN y la Unión Europea, en vez de simplemente sumarse como el último de la cola a lo que digan los demás. Y lo digo porque tenemos un problema mayor. Nuestro problema es que estamos entregando armas que necesitamos y dinero que necesitamos a un país que no es aliado nuestro para enfrentarse a un país que no es enemigo nuestro, mientras desatendemos los asuntos que tenemos en el sur. Y si esto deriva en una guerra nuclear, está claro quién dio el primer paso físico, que es Putin, pero hay otros que a lo mejor tenemos que llevarnos la culpa de pasos que se dieron antes y de pasos que se están dando ahora.
Luego, el belicismo, que a mí me sorprende, yo como militar me sorprende el belicismo de tantos pacifistas antes de ayer, ese belicismo de vamos a vencer a Rusia cuando, repito, no es nuestra guerra y podemos ayudar de otros modos y sobre todo hacer llegar la paz, porque nuestro problema, el de España, es, para mí, a mi modo de ver, es tener una voz realmente uniforme y una voz fuerte en Europa y en la OTAN frente a nuestras amenazas del sur, que son crecientes, y además Rusia está llegando a África para quedarse, está aumentando su presencia en África, especialmente en el Sahel, donde tiene cada vez más mano, y eso significa que Rusia cada vez va a controlar más el grifo de lo que ocurra en el Sahel, es decir, de lo que nos provoque o no nos provoque a nosotros. Hablamos siempre de la llave del grifo que tiene Turquía respecto a las masas migratorias en el Mediterráneo Oriental, pero es que dentro de poco Rusia tendrá la llave de muchas de esas masas migratorias en el Sahel. Y tenemos que llegar, yo creo, algún día tenemos que llegar a un entendimiento con Rusia, desactivar naturalmente las acciones de Rusia híbridas sobre territorio español. Hay que combatir a Rusia, no hay que combatirlo, y habrá que llegar a algún acuerdo, porque Europa sin Rusia, yo creo que nos estamos equivocando plenamente, además de lanzarle cada vez más a los brazos de una China que va creciendo en su amenaza. Yo creo que esto, efectivamente, el único que va ganando por ahora es Estados Unidos, y ya veremos si no le estalla esto en el futuro, cuando haya un bando muy flojo, que será Estados Unidos, disminuido con una Europa pobre, y un bando ruso-chino que pueda ser todavía más fuerte. A mí me preocupa eso y el Sahel. Nos quedamos sin tiempo. Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí